Pues muy buenos días nuevamente. Me da de verdad mucho placer el volver a verlos nuevamente como familia. Parece que no, pero es necesario mantener esta comunión. Y pues esta semana estaba pensando, ¿verdad?, con respecto a qué con nosotros, qué es nuestra posición en Cristo. Y sabe que se me vino a la mente una palabra que a veces no la usamos muy regularmente, pero es importante para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. La palabra exclusividad. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando le hablo de exclusividad? Es interesante porque, no sé, habla, por ejemplo, si usted va a comprar algo que usted considera bueno, ¿qué es lo que hace? Escoge la mejor marca, ¿sí? La mejor marca, no quiere decir que la mejor marca, que la más cara sea la mejor, ¿verdad? Pero por lo regular aquí ya nos metieron en nuestra cabeza que ciertas marcas valen tanto. Pero eso es que exclusividad. Y cuando hablamos de exclusividad, estamos hablando de calidad, ¿sí? Estamos hablando de precio, pero también de tiempo. Es interesante. Estas tres cosas, por así de cierta manera, involucran lo que representa la exclusividad. Ahora, cuando hablamos de la exclusividad del Evangelio, ¿qué pensamos? ¿No se ha puesto a pensar? Cuando digo la exclusividad del Evangelio, tengo que decirle que la palabra de Dios es exclusiva. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios exclusivo. Veámoslo por las características que nosotros estamos acostumbrados a poder decir que es la marca exclusiva. Así Dios tiene una marca exclusiva. Tiene que ver con calidad, por la gran obra que Él hizo, con precio, por lo que se pagó, y con tiempo. Un tiempo que va a ser completado allá en la eternidad, porque nosotros fuimos sujetos por causa del pecado al tiempo. Entonces, tenemos que entender, cuando hablamos de la exclusividad de Dios, estamos hablando que Dios, por medio de la exclusividad, Él hace una elección, ¿sí? Una elección hasta de cierta manera justa. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, que hace un juicio justo. Entonces, Él hace una elección justa y selectiva. Aunque usted no lo crea, Él selecciona. Él sabe cuántos. Por eso la exclusividad de Dios tiene que ver con aquellos que pueden entender el llamado de Dios. Si se fijó en la lectura introductoria, habla de ¿qué? De que Dios está deteniendo el juicio a este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no se complete el número. Ahora entendemos por qué Dios no ha traído juicio para destrucción de este mundo. ¿Por qué? Porque no se ha completado el número de los redimidos. Entonces, Él hace ¿qué? Una elección justa y selectiva con base en su llamado. ¿Por qué? Porque Él es el que llama. ¿Sí? Y no, aunque usted no lo crea, no es de todos la fe. Solamente para aquellos que pueden escuchar y entender su mensaje. Pero ¿cómo aplicar la exclusividad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros aplicarla, poder entenderla y experimentarla, por así decirla, y vivirla? Aquel que tiene los sentidos ejercitados, aquel que sabe escuchar y creer a la palabra de Dios.
creer en su Hijo Jesucristo y también en sus promesas futuras. ¿Qué tanto está su vida motivada a través de estas recomendaciones de poder entender la exclusividad de Dios en su vida? Que creer en Jesús, creer en el Evangelio y creer en sus promesas futuras. Dios es único y es celoso. ¿Y sabe qué? Y cuyo propósito de Dios en este mundo es escoger a aquellos que para Él son únicos. ¿Sí? No fuimos escogidos nomás porque sí. Es porque Dios es exclusivo en escoger a quien quiere con Él en la eternidad. De veras, es que eso es lo que somos. Un producto exclusivo de Dios. Somos hijos de Dios. No cualquiera va a entrar en el cielo. Y pareciera una declaración, ¿cómo se dice? Discriminatoria. Pero es una realidad. Acuérdense, calidad, precio y tiempo es lo que denomina la exclusividad de Dios en cada persona. Vamos a Romanos 8, 29 y 30 nada más. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la lectura bíblica. Ustedes nada más síganla con su vista y poder entender la exclusividad de Dios a través de estos versículos. Dice así, versículo 29, yo lo voy a leer. Y 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Porque nos das este tiempo, Señor, de poder compartir primeramente contigo, Señor. No nada más nuestras vidas, sino nuestros pensamientos y nuestros corazones. Te damos gracias por fijarte en nosotros y por hacernos exclusivos en tu reino. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Y bendice tu palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Ok? Nos vamos a ir rápidamente. Porque este reloj corre bien rápido. Yo no sé por qué estoy peleado con el reloj. Cuando estoy en el trabajo, el reloj corre tan despacio y aquí me va apuchando. Ahora, estos versículos hablan de la exclusividad de ¿qué? De la predestinación, aunque usted no lo crea, porque habla de un proceso espiritual que fue llevado a cabo desde antes de la fundación del mundo, abarca desde antes de la fundación del mundo de aquellos que Dios ya conocía, porque yo ya estaba en sus planes, porque antes de que todo fuese yo ya estaba en el corazón de Él, y hasta el tiempo en que va a redimir todas las cosas y ponerlas debajo de sus pies y glorificarnos juntamente con su Hijo. Amén. Entonces, predestinación quiere decir un destino marcado. Dice que los que antes conoció, los predestinó. ¿Sí? En un conocimiento anticipado, Él nos predestinó con el propósito de que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, y a los que predestinó, a estos les hizo un llamado. ¿Para qué? El llamado que hizo a los que predestinó, los llamó para ser justificados. No va a entrar cualquiera, solamente aquel que es justificado de sus pecados. Y a los que justificó, dice, los va a glorificar en la eternidad. Entonces, al decir la palabra exclusividad, tenemos que definir quiénes tienen derecho. Cuando dice exclusividad, tenemos que definir que está refiriéndose a quienes tienen derecho y quién
por así decirlo, son privilegiados, ¿sí? Cuando estamos hablando de exclusividad, estamos hablando de quienes tienen derecho y quienes son privilegiados. ¿Quiénes tienen derechos en esta mañana? Hasta parece como que, ¿seré o no seré? Son a los privilegiados. Usted es exclusivo de Dios porque usted es un privilegiado. Usted tiene el derecho de ser exclusividad de Dios. Ahora, la exclusividad no está basada ¿qué? En méritos, sino en el que llama y cuyo destino final ya ha sido decidido anticipadamente, ¿sí? Mi destino ya ha sido decidido desde antes de la fundación del mundo, porque Dios me llamó, Él me conoció, pero me llevó a través de un proceso terrenal para poder justificarme, limpiarme y glorificarme juntamente para que fuera conforme a la imagen de su Hijo. O sea, qué interesante que nuestro Dios ya anticipadamente nos dice todo. Y solamente para aquellos que pueden entenderlo. El mundo no es mi hogar. El cielo es mi hogar. Y eso es lo que yo puedo decirle en la exclusividad del Evangelio, de las buenas noticias, es que Dios nos escogió para estar con Él. Así de sencillo. No es tan complicado. Ahora, tenemos que entender que si crees o no crees, tienes un destino. Si crees, tienes un destino. Y si no crees, también tienes un destino. Así como muy poco sabemos de la vida y muy poco sabemos de la muerte, es entendible que nuestras limitaciones tienen que ver con nuestra posición en Cristo. ¿Sabe qué es lo que causa a veces nuestra indecisión? Aunque usted no lo crea, muchas personas tienen temor a la muerte. Y al tener el temor a la muerte, ¿sabe qué pasa? Usted se hace vulnerable al desánimo y a la duda. Por eso hay muchos todavía que están, no. Tenemos que tener la confianza, la seguridad, la certeza de los planes eternos de Dios para nosotros. Ya no dude, ya no se desanime, ya no tenga temor. Por eso la exclusividad es un privilegio impartido por Dios, donde se involucra su libre y soberana elección, donde Él considera lo rescatable para hacerlo parte de su reino. Entendámoslo, que todo esto involucra la vida, la muerte, la elección, la justificación, tantas cosas. Pero ¿cómo podemos nosotros poder entender lo que más nos causa temor en esta vida, sabiendo de antemano hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que más causa temor en nuestras vidas? La muerte. ¿Sí? Porque sabemos que un día va a llegar a nuestras vidas, si Cristo no viene antes. Es interesante entenderlo, pero por eso el apóstol Pablo es específico con respecto a nuestros temores. Ahí en Filipenses 1:21, si nos vamos rápidamente. Filipenses 1:21 ya lo sabemos de memoria, muchos ya lo saben de memoria. Pero es importante entender que la exclusividad de Dios tiene el propósito de infundirnos confianza. Aún en aquello que no conocemos, en aquello que tenemos temor de experimentar. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, estamos cubiertos. Tenemos una plena garantía, tanto en vida como en muerte,
de nuestra exclusividad delante de Dios. Tenemos que entender lo que la exclusividad garantiza: una vida abundante. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando él dice, desecha el temor de vivir, porque muchos tienen temor de vivir. ¿Por qué? Porque estamos llenos de afanes, de insatisfacciones. Y a veces ya queremos que termine. Pero también tenemos miedo a la muerte. El apóstol Pablo quiere comunicarnos que tanto en la vida como en la muerte hay una abundancia de parte de Dios para nosotros. Donde no, aunque no lo entienda, aunque no lo crea, donde no hay nada que perder. Porque si hubiera un riesgo, entonces Dios sería un mentiroso. Estos versículos nos muestran una posición y un destino donde se involucran la vida y la muerte, y donde el temor a ellos queda nulificado. Porque para mí, si vivo es para Dios, y si muero también es para Él. Por medio de la fe. ¿Cómo se vive para Cristo? Por medio de la fe. Una fe que viene de parte de Dios, no una fe que tú no puedes generar fe. Tú generas mentira. Si Dios, por medio de la fe que pone en tu vida, no te motiva, hay problemas en nosotros. Por eso que el que vive para Cristo vive. ¿Por qué? Porque vivir para Cristo es ganar. ¿Por qué? Porque Él define el propósito de existir a través de un cambio progresivo. O sea, el propósito de existir es hacer transformaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra persona fue tan dañada por el pecado que entre más tiempo pasa sin Cristo, más nos alejamos de Él. Por eso yo recomiendo en su sano juicio. Ahora, no es que te estoy diciendo que estemos fuera de. Pero cuando digo sano juicio, que usted provoque su corazón. Porque yo no siempre estoy ganoso de leer, aunque usted no lo crea. No siempre tengo los deseos de buscar a Dios. A veces siento la tentación de esconderme de Él. Pero yo le recomiendo, lo que tiene que hacer primeramente, lo más fácil para entrar en comunión con Dios y poder entender su obra, la primera cosa que tiene que hacer, ¿sabe qué? Siembre un pensamiento. ¿Sí? Eso es una de las cosas como un principio. Tenga esto en cuenta. Siembre un pensamiento, un buen pensamiento, no cualquier pensamiento, un buen pensamiento. Y cuando usted siembra un buen pensamiento, ¿qué pasa? Dará por fruto una buena acción. Y a la misma vez esa buena acción te va a llevar a tener buenos hábitos. Fíjese cómo la transformación sucede en forma progresiva. Y los buenos hábitos crearán en ti un buen carácter. Y un buen carácter te llevará a un buen destino. Es interesante. ¿Por qué? Porque es importante sacar de nosotros el temor a la muerte, a aquellas cosas que no comprendemos o entendemos. Estamos llenos constantemente, estamos pasando por una etapa en la que todos estamos temerosos de algo que no sabemos cómo va a llegar o de dónde va a llegar, pero estamos vulnerables. Pero entendámoslo, que si morimos, para Él morimos. Pero si por el contrario, el temor a la muerte controla nuestras vidas,
Quedamos expuestos no solamente al temor de la muerte, sino también a la muerte física, a la muerte espiritual. Una muerte espiritual que te lleva a perder la capacidad de creer y escuchar a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Un Dios que dirige nuestras vidas, que si no lo ponemos en práctica, nuestra fe va muriendo con nosotros. Sí. Si no ejercitamos nuestra fe, ¿qué va pasando? Así como hay una progresividad en el crecimiento espiritual, también hay un decaimiento. Y nuestra fe va muriendo con nosotros. No quiere decir que se vaya a la condenación, sino que simplemente vamos a vivir unas vidas llenas de temor y miserables. Por eso hablar de la exclusividad del Evangelio de Dios es hablar de una elección selectiva y exclusiva, donde Él es el único que tiene el derecho de incluir y de excluir. Dios tiene ese cuidado. Él nos revela a través de su palabra, de esta palabra, su deseo, su pensamiento, su corazón. O sea, Él se abre. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y Él dio a su Hijo por nosotros. Y si Él dio a su Hijo por nosotros, como dice el apóstol Pablo, ¿qué no nos dará con Él también todas las cosas? Dios, aunque usted no lo crea, Dios desnuda sus pensamientos en su palabra, porque quiere que lo conozcamos. Él quiere que tengamos confianza en Él. La muerte para muchos es el principio de un nuevo camino, pero para otros es el final del camino. Si usted supiera que va a morir mañana, ¿sabe su destino? Vivir con esperanza es mejor vivir con ella que sin ella. Si usted en este día reconoce que usted es uno de los elegidos, ¿sabe qué? Confírmelo en su corazón. Dele gracias a Dios, porque ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y si usted no cree que es uno de los elegidos, confírmelo también, condenándose usted mismo. Ay, parece duro, pero es una realidad. Si usted dice, yo no quiero nada que ver, no tengo nada que ver con esto, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber, no quiero escuchar a Dios, usted mismo se está condenando. La elección, la exclusividad es que selectiva y justa a todo aquel que cree. ¿Sí? Pues vamos a dar gracias al Señor en esta tarde y poder a través de la oración hacer una invitación. Pues Señor, te agradecemos por este tiempo en el cual compartimos con los hermanos nuevamente, Señor, después de tiempo. Te agradecemos porque tú ayudas siempre nuestra fe, aún en estas circunstancias. Te pido por aquellos, Señor, que necesitan más de ti. Aquellos que en esta mañana, Señor, se sienten desanimados. Pero también aquellos que están agradecidos. Bendícelos, Señor. Y bendice tu iglesia, la Iglesia Bautista Betel. En el nombre de Jesús. Amén.